Bueno, aquí estamos en otro programa que es la memoria del agua en un proyecto financiado por instituciones gubernamentales. Tenemos un invitado muy especial hoy día, que es meteorólogo, don Jaime Faunde. ¿Cómo está usted? Buenas Estimado, tardes. buenas tardes, gracias por la oportunidad, por permitir estar aquí con ustedes y compartir en esta tarde con los objetivos que ustedes están teniendo en la radio. Muy bienvenido, muchas gracias también. Bueno, el objetivo general de esto es para hablar un poco lo que es es amarrar un poco el sistema climático que ha habido con las sequías que han habido también y la parte de meteorología, que usted nos habla un poquito de años y hasta llegar a esta época que estamos en 2023. Que nos Claro, cuente un poquito cuáles han sido los cambios generales. hay varios cambios. El primero hay que tener en cuenta que Paine en sí tiene un microclima, ya digamos. Tenemos la suerte, entre comillas, de tener un microclima en la cual las condiciones de tiempo en este minuto no son las mismas que están en Santiago. Si ya llueve, acá no llueve, o al revés, hace mucho frío aquí y en Santiago el clima es un poco más templado. Por lo tanto, Paine se caracteriza por tener un microclima rodeado por todo el cordón cordillerano, tanto de la cordillera de los Andes como de la cordillera de la costa, Angostura. Entonces, con el correr del tiempo, ¿ya? El clima en sí, el clima ha sido, siempre va a ser mediterráneo, ya digamos, dividiendo lo que es clima a nivel de tiempo. Se destaca, por ejemplo, el clima mediterráneo, clima nortino, clima sur. Por lo tanto, en lo que es la parte central aquí en Paine, se caracteriza eso por ser mediterráneo, pero con el correr de los años, esto ha ido variando. Y obviamente, así igual como Santiago y en otras partes de Chile, hace 10, 20, 30 años no es lo mismo que ha pasado en este último periodo. Y eso ha sido influido netamente por el tema antropogeno, de mano del hombre que ha activado mucho las variantes en lo que es el tema del agua, el mismo tema del calentamiento global, y que en el fondo nos va pasando la cuenta cada día al pueblo, es decir, a la misma cosecha, a la misma tierra, a las mismas personas, a la misma geografía, a la misma ciudad, al mismo ecosistema. Por lo tanto, desde 40, 50 años hasta ahora, siempre va a ir cambiando, y el cambio no es para mejor. Ese es el otro punto de vista, que no es un cambio que sea paulatino en el tiempo y que haya sido una mejora, sino que va en una curva logarítmica, pero al revés, es decir, En descenso. va en descenso. Y eso es netamente producto de la influencia de la mano del hombre, prácticamente el 100%, el 60-70% de mano de hombre, en donde está la deforestación, el abuso del recurso hídrico, la poca administración con el uso de suelo. Por lo tanto, donde hoy, en esta época, comparado con lo que era antes, donde más necesitamos árboles, necesitamos tierras para poder manejar el tema de cultivo, recuperar lo que es recurso hídrico, hoy eso ya se va perdiendo. En donde antes había un bosque, donde antes había terrenos, hoy existen ciudades o una mini ciudad, o cruza una carretera o un camino, y que en este último periodo ese camino, por la misma naturaleza, tiene memoria, vuelve a retomar lo que era antes y se inunda o se salen los cauces, los esteros, porque se han sido desviados por la misma influencia. Por lo tanto, con el tiempo va a ir cambiando, y eso va variando a mal. Si no hay una política de trabajo idónea, hay algunas directrices que se están manejando con lo que es la parte natural, pero también va una parte climática. Y es la voz que se ha escuchado a nivel en este último periodo, cambio climático. Y eso a nivel mundial, es decir, si nosotros vamos en un factor que va predominando desde hace años y no se han hecho mejoras, o las mejoras son muy diminutas, va a ir pasando la cuenta con el correr del tiempo. Y con el correr del tiempo, como están las condiciones hoy en día a nivel mundial, va empeorando. Un ejemplo básico es el tema de la laguna Culeo, que era un recurso natural. Yo no lo conocí, no tuve la suerte de haberlo conocido. Vi fotos y videos, pero hoy que se haya recuperado es como un tema geográfico único, en que ya se puede denotar que nuevamente la naturaleza vuelve a retomar lo que era antes. Esta es una lluvia histórica que hubo en este periodo, comparado a lo que eran 30 años, 40 años atrás, que era prácticamente un invierno normal. Hoy no.
Hoy predomina lo que es el calor, predomina lo que es la escasez, predomina lo que es el frío. Por lo tanto, es un tiempo que nosotros debemos como comunidad, como ciudadanía, como seres humanos prácticamente, ir adaptándonos a este periodo, que es un periodo nuevo y que lamentablemente no tenemos antecedentes de cómo lo fue antes. No existen datos, pero sí sabemos qué es lo que puede pasar. Y lo que va a pasar es la curva que va en declive. Si no hay políticas de mejora con respecto a los pocos recursos que nos van quedando, el desastre va a ser irreversible. Ahora, con respecto a eso mismo que es el cambio climático y estas bajas de presión también que de repente nombran también los meteorólogos, donde el agua o la lluvia en este caso dice va a llover mucho mañana o llueve poco y a veces no es con exactitud. Sí le han apuntado mucho ahora, creo que el sistema ha cambiado, el sistema me refiero que tienen instrumentos los meteorólogos, que le han apuntado en sí a la cantidad de agua que va a caer, los lugares que va a caer, pero Paine tiene un microclima. Claro. Porque, por ejemplo, llueve acá en este sector, pero en Paine Centro no llueve. Claro. O llueve en Águila Sur, y acá no llueve. Claro. O llueve en Aculeo y acá no llueve. Entonces, ¿a qué se debe eso? Hay varias líneas de trabajo. Lo que es la meteorología, obviamente, con el correr de los tiempos y la tecnología ha avanzado. Ya ahora hay más estaciones de medición, más estaciones meteorológicas instaladas en el lugar. Por lo tanto, al tener más estaciones meteorológicas, se pueden hacer testeo o bien dicho, recolectar datos, donde mientras yo tenga más datos, más tengo para trabajar. Entonces yo puedo modelar más. Y con respecto a lo que es el apunte, como dice, de que le han achuntado que ha llovido, es netamente pues gracias a la misma introducción de la tecnología. Es decir, ya hay modelos climatológicos que están orientados a lo que es ya a nivel de satélite, se están sacando fotografías ya más precisas lo que es en el lugar. Por lo tanto, se tiene un concepto más exacto de 4 días de cómo se comporta el tiempo. Ahora, también es muy variable, es decir, muy dinámico. Pero el factor sí que ha predominado es las condiciones que en este minuto estamos viviendo. Porque febrero, abril, no se tenía muy claro cómo venía la incidencia del fenómeno del Niño para el área de Latinoamérica, para la latitud de nosotros. Pero sí se tenía claro que iba a ser más fuerte que los años anteriores. Hay que tener en cuenta que también estamos con una mega sequía. Entonces son varios factores que hay que ir sumando al tren, y cada vez que va sumando ese mismo arrastre va produciendo una fuerza enorme. Por lo tanto, en la medida de que todos esos conceptos se van sumando, la meteorología en sí va teniendo herramientas un poco más favorables para poder determinar si hoy día va a llover o no, con cierta exactitud. Ahora, en lo que es las áreas son también distintas. Tal como ustedes, si en la laguna llovió X cantidad y acá no, es netamente producto de la misma geografía, la parte topográfica, lo que es Paine, la misma condición de cordillera, la misma parte del ecosistema. La intervención humana también influye demasiado. Entonces es donde nos explicaba, si hay una parte donde antes había terreno, donde existía una plantación o había una hectárea con ciertos árboles, hoy en día hay casas. Eso significa que esa zona en verano va a ser más calor, y producto de esa misma calor va a aumentar más la temperatura en ese mismo sector, donde no hay árboles, donde antes habían árboles, hoy no lo hay. Entonces la misma mano humana va ejerciendo este cambio. Por lo tanto, la metodología de trabajo, lo que es meteorología en sí, va a tomar la mano con el avance de la tecnología, la predicción de tener más herramientas y la predisposición también del organismo, es decir, donde yo pueda tener la información, en los medios de información. Y gracias a Dios hoy día hay más información que hace 10 años atrás. Hay más datos, hay más dinamismo, hay más fluidez. Por lo tanto, hay un tú a tú más rápido. Y por lo tanto, el uso de la información en este minuto ha sido buena y aceptable. Hemos podido llegar a distintas partes, eso se destaca en este minuto. Claro, la importancia de todo es que ustedes han podido informar adecuadamente las condiciones climáticas que se vienen. Ahora, ¿por qué ha estado lloviendo? Y creo que la última lluvia viene este viernes. Sí, este viernes. Ahora, sábado, va a ser, viernes y sábado. Viernes y sábado, claro. Ya.
¿A qué se debe este fenómeno de cambio de estructura? De que va a llover en noviembre, que por lo general las últimas lluvias son la mata pajarito, que le llaman también en Claro. el campo en octubre. Claro, hay que tener, lo que explica, hay un factor muy importante que estamos con un periodo del fenómeno del Niño, ya que es un fenómeno en la cual que dura aproximadamente un año y que es cada intervalo de 3 a 4 años. Hay que tener en cuenta que llevamos como 3 años de fenómeno del Niño y eso estaba ocultando, es decir, prácticamente una banda sobre los ojos de cómo se estaba comportando la temperatura a nivel de océano. Cuando llegó el fenómeno del Niño, ya acrecentándose por ahí ya marzo, abril, ya donde ya estaban los índices que ya el calentamiento en el océano era mayor, se predisponía de que iba a ser un fenómeno del Niño más fuerte de lo que había ocurrido en los años anteriores. Es más, 2017, 2019, no recuerdo bien el año, en donde estamos con la influencia del Niño, al revés, en Paine cayeron 56 milímetros de agua. 56 en todo el año. 2019. 2019, 56 en todo el año. 56 milímetros registró una estación en un día aquí en Cuesta Echada. Así de variante. Entonces el fenómeno del Niño ya no era como el que ocurrió hace 3 años atrás. Y eso es porque el calentamiento lugar, a nivel de océano, las proyecciones que estaban en marzo-abril todavía no estaban muy claras. Los modelos estaban diseñados para cierta estructura, no para tener un calentamiento ya 0,6 o 0,7 grados sobre el nivel del mar. En la cuenca del Mediterráneo se estimaba que el panel gubernamental no superáramos los 1,5 grados, eso es el Acuerdo de París. En el Mediterráneo, lo que es España, Norte de África, eso se superó notablemente. Por lo tanto, imagínense el impacto que hubo en España con temperaturas sobre los 40 grados, que nos quedaba para la latitud de Latinoamérica cuando enfrentáramos nosotros el verano, porque estamos nosotros entrando recién en invierno. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó el fenómeno del Niño, llegó con esta intensidad fuerte que no se había presentado antes, potenciado con el calentamiento global. Ha ocurrido de que inclusive la curva de temperaturas de que está desde enero hasta diciembre iba a ser muy anormal con lo que era antes. Antes era normal ver una curva notable, lo que era enero descendiendo, y se notaba prácticamente los meses de junio, julio, cómo bajaba la temperatura. Yo no hace poco publiqué la temperatura de este año y prácticamente veo una línea sin diferenciar cuándo fue el invierno. Y de hecho se ha mantenido y no bajó. Eso significa que este ha sido el invierno más cálido que ha habido entre los últimos periodos, los últimos 10 años inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se ha atrasado. Es decir, ya no podemos, en un corto plazo, las estaciones de otoño y primavera van a pasar. De hecho, ya no se notó. No se nota. Uno va a mirar el año completo y va a ver 2 curvas. Verano, invierno, nada más. Entonces, la influencia del fenómeno del Niño, potenciado con el calentamiento global, ha traído las consecuencias que nosotros estamos en este minuto teniendo, de fenómenos de lluvias tardías, de cambios de temperaturas totalmente anormales, lo que es con respecto al mes de noviembre inclusive. En julio, creo que hubieron 2 oportunidades en julio que tuvieron, julio, más de 22 grados. Entonces, son cosas totalmente que se han presentado en este último periodo, y ahí enlazo la pregunta que usted me claro, que no era como lo había ocurrido hace como 30, 40 años atrás. Exacto. ¿Por qué? Porque la mano humana, desde el periodo preindustrial hasta la era de ahora, hemos contaminado tanta la atmósfera, el nivel de contaminación que hay ha sido tan inmensa en que, ¿cómo poder explicarlo con palabras para que podamos entender? Que al correr del tiempo, esto ya es una máquina que ya va avanzando, ya para que vuelva atrás es casi imposible. Es decir, ya en este minuto nosotros vamos a empezar en Latinoamérica a tener las consecuencias de lo que es el cambio climático, ya teniendo temperaturas anormales, lo que es invierno, lluvias, lo que inclusive se proyectan lluvias no tan solo para noviembre, sino que también para parte de diciembre. Y el fenómeno del Niño puede llegar hasta quizás abril, mayo, inclusive puede estar proyectado. 2024. Pero eso no quiere decir que en 2024, en junio, julio, vaya a llover. Es una incertidumbre enorme, porque los modelos climatológicos están diseñados, están adaptados, pero no a unas condiciones tan extremas. Es decir, si hubieron temperaturas de más de 40 grados en España, eso no quiere decir que nosotros no estemos anexos de ello. Lo que sí, yo puedo asegurar que en verano nos vamos a acostar con 32 grados.
Eso está claro, está súper Ahora, claro. ¿qué pasa con el clima, por ejemplo, en Águila Sur, que es un sector precordillerano entre la costa y la cordillera central? Con el clima que se forma como una herradura, que la anterior persona decía, que se forma una herradura donde las nubes y ahí invierte mucho más agua que cae en todo Paine, por ejemplo. La mayor cantidad de agua cae en Águila Sur. ¿A qué se debe eso? Hay que diferenciar. El tema del clima es un clima mediterráneo, es Claro. todo. El clima es todo. Por lo tanto, cuando se habla de clima, siempre nosotros, uno quiere decir, es que va a llover. No, el clima es mediterráneo. Lo No, asocia. asocia, claro, un tema puntual. Pero el tema de Águila Sur, de todo lo que era la localidad de Vínculo, Águila Sur, Pintué, Rangue, no recuerdo, Casas Viejas, no recuerdo. Las cuatro casas. Cuatro algo casas. así. Todo ese sector, Abrante. como está en un sector cordillerano, ya está rodeado por la cordillera de la costa, que los altos de la Cantillana, la mayoría de las nubes que se presentan, la diferencia de potencial que hay entre la altura donde está ubicado, incluyendo la misma homogeneidad del terreno, hace que dos cosas: o llueva más o llueve menos, dependiendo del periodo de estación. Pero en este preciso, en este año, se presentó más donde llovió más, Ya. se juntó más. Inclusive hay un registro que está en una estación que estamos monitoreando, que tiene más de 730 milímetros de agua caída en este año. 700 milímetros. Es decir, con 700 milímetros caída, o sea, agua caída. Es decir, cayeron más de 700 milímetros. ¿Y en qué sector eso? Aculeo, Ya. Rangue, exacto, Rangue, 700 milímetros de agua caída. Sin contar, yo hice el cálculo de la laguna, cuánta agua caída, cuántos litros de agua en un periodo, más de 33 millones de litros. Entonces hay que tener en cuenta, sin sumar lo que baja de la cordillera, que esa es una cantidad impresionante también de recursos hídricos. Entonces, todo eso, aparte que el mismo terreno, la erosión del terreno ya estaba afectado por la misma escasez hídrica. Ahora, teniendo más recursos hídricos, de la misma tierra ya va absorbiendo, ya va perdiendo su capacidad de absorción. Y en este mismo minuto ya toda la lluvia que va cayendo y que va a precipitar, ya sea este viernes o en su periodo futuro, todo ese recurso se va manteniendo, porque las tierras ya están saturadas. Cayó tanta cantidad de agua en tan corto plazo que la tierra se saturó, que sería distinto en inviernos anteriores, como eran 50 años atrás, 60 años atrás, en donde la cantidad de agua que caía era homogénea. Por lo tanto, puede estar lloviendo 3-4 días con lluvia continua y no, si bien es cierto, sí van a ocurrir inundaciones, pero no de la misma magnitud que hay en este minuto. ¿Por qué? Porque en este minuto, en esos terrenos, hay nuevamente la mano antropogénica, la intervención humana, en donde ya se cortaron los árboles, se hicieron casas, hay camino. Entonces toda esta agua se satura, la misma tierra no absorbe, no tiene la capacidad de absorción, Sobre la humedad. no absorbe la humedad, por lo tanto, y se mantiene. La laguna, gracias a Dios, se ha mantenido y se ha recuperado hasta el minuto en que deje de tener los recursos hídricos potenciados por los esteros, que en este minuto está, creo que es el estero de las Cabras y Claro. Pintué. No sé si todavía está pasando Pintué, pero tengo entendido que no sé si está cayendo. Creo que Pero las cabras es donde las corría Cabras más no agua. está cayendo, Porque la Pintué ya se había cortado. se había cortado. Por lo tanto, ahí entramos a otro plano. Ahí hay otro plano. Entonces hay un tema político de administración y un tema político también de lo que es la misma canalización y el uso del recurso hídrico, que obviamente en su futuro se tiene que ver, y la herramienta en este minuto está a través de la alcaldía de manejarlo como humedal para poder mantener ese recurso hídrico estable. Claro, está inscrito como tranque en la Claro. laguna Culeo. Volviendo al tema de las napas de agua potable, o sea, las napas de agua, perdón. Para las APR, que son las aguas potables rurales, que existen también en Águila Sur, Águila Norte, en casi todos los sectores rurales donde no está, en este caso, la empresa pública, solventando lo que es el consumo hídrico del agua para consumo humano. Estas lluvias le favorecen, por ejemplo, a todo el sector de Águila Sur, que decíamos que han sido lluviosos, mayor cantidad de agua que ha caído que en otros lugares, así como Rangue también, que usted mencionaba. Esto le sirve bastante, a pesar de que me contaba recién que no absorbe tanto el terreno para la humedad, ya como antes, como varios años, 30 años atrás, donde la humedad
absorbía al terreno muy rápido y ahora no. ¿Esto le sirve a las APR de agua potable rurales? Sí, pues, si lo vemos desde el punto de vista de recursos hídricos, sí. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, desde el punto de vista económico, no quiere decir que al yo tener más recursos de agua voy a sacar más. Pero todo lo contrario, porque pienso que si ahora cayeron más de 700 milímetros, hay más agua, entonces voy a sacar más de esa agua, voy a sacar las napas subterráneas que tardaron este año en que llegara el recurso hídrico a ese nivel, porque ya están muy bajas. Hay un estudio de la Universidad de Manuel O'Higgins en donde se están haciendo un sondeo de los pozos profundos. Entonces la conclusión es que cada año las napas subterráneas están más secas y están más profundas. Y netamente por un tema de que llevamos un periodo de desertificación ya avanzando desde el norte, y a su vez también estamos con una escasez hídrica que llevamos ya casi de años. Entonces no está ese potencial. Entonces hay más ciudades, hay más... Creció la población. Creció la población, el recurso de las mismas plantaciones, la reforestación, todas esas napas que estaban destruidas, que estaban diseñadas para X cantidad de sectores, hoy eso se triplicó. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Llueve hoy, bien, no es que se vuelvan a llenar, sino que vuelve a tener quizás no la misma cantidad de antes, pero sí haber más recursos, subir un poco más. Pero eso es momentáneo, no es que no sea permanente. No sea permanente, es una mala noticia, sí, no es alentador el panorama, porque esto es solamente este periodo, y no por eso con la lluvia que hubo hoy, que hubo este año, el periodo que nosotros llevamos ya de una escasez hídrica importante, más de 10 años, casi 10 años, se vaya a solucionar de un día para otro. No, esto es de largo plazo. Y también va al tema también ligado a una agricultura más sustentable, la parte misma agropecuaria también, que sea más empática en lo que es la misma comunidad, y también para los mismos recursos. Pero para el sector en sí es una buena alternativa, pero también es un arma de doble filo, porque no por el hecho de tener más recursos yo voy a sacar más. No, la idea es seguir salvaguardando lo que es el agua, porque está muy escaso. A pesar de que ha llovido, no estamos en las condiciones de seguir gastando más. La EPR, por lo menos, por lo general, cuando se hacen las pozos profundos para abastecer una cierta cantidad de población, dice, bueno, aquí se abastecen a 500, pero resulta que esos 500 ya no están, ya son 800, 700 o más. Claro. Entonces, no es porque haya llovido, se acumuló más agua y vamos a consumir, vamos a conectar todas las redes posibles. Yo creo que hay que seguir cuidando nuestro sistema, que es el agua da vida, y por algo estamos hablando de este tema hoy día junto al meteorólogo Jaime Faúndez. Es que el escasez hídrico va a seguir, por lo que usted nos cuenta, que quizás vengan lluvias tremendas, también grandes, me refiero en cantidad, pero eso no vamos a volver atrás a 20 o 30 años atrás, que teníamos el agua de más, llamémoslo así, por decir algo. ¿Qué se prevé para el próximo periodo, próximo año o los próximos años con respecto a la escasez hídrica y a las lluvias también? Porque van de la mano. Van de la mano. Hay varias líneas de trabajo. La proyección a través de la IPCC, del Panel Gubernamental de las Naciones Unidas, y del NOAA, también, inclusive la Organización Meteorológica Mundial, en donde indica que la proyección, primero que nada, de temperatura y lo que es cambio climático, cómo se ha comportado el modelamiento de aquí a finales ya de 2023, va a la alza a lo que es a Latinoamérica. Ya va a haber más calor. No de la misma cantidad como ocurrió en Europa, pero sí vamos a tener más calor. Y para el próximo año, las proyecciones, hay una incertidumbre aún, pero ya en retirada del fenómeno del Niño, para lo que es Latinoamérica, no es que aún puedan existir ciertos periodos de lluvia y podamos tener quizás la mitad de la cantidad de lluvia que se produjo este año, ya con las mismas condiciones de clima a nivel mundial, teniendo el mismo patrón. Pero ya con el fenómeno del Niño en retirada, el cambio climático que se viene después de esta ola es una incertidumbre enorme. Porque no sabemos qué va a pasar. No se sabe muy bien, pero a ciencia cierta los mismos, no lo digo yo, lo dicen todos estos organismos importantes. Y los estudios también. Y los estudios de que el panorama no es
no es para nada alentador, sobre todo lo que es los países sudamericanos, latinoamericanos y parte de Centroamérica, latinoamericano y la Unión Europea, ya que se está preparando porque se vienen periodos muy complejos a nivel climático a nivel mundial, en donde ya ciertos estados, en México ya están tomando medidas, en Perú están tomando medidas, porque se viene muy fuerte, y van a ver, y bueno, la raza humana siempre se ha adaptado, pero a este nivel de tener más de 400 partes por millón en la atmósfera, que eso no ocurría hace más de 3 millones de años atrás, estamos hablando de la parte geológica de la Tierra, y ahora esto es producto por el hombre. Es casi impredecible saber si el próximo año, si el 2024, nosotros iremos a tener un invierno tan poderoso como fue como puede ser totalmente lo contrario. Pero sí, al menos la proyección que está indica que puede ser la mitad de lo que ocurrió este año. Es la proyección que está, es una proyección. Solamente una proyección. Es una proyección que puede estar, es una proyección, y no tampoco las mismas entidades a nivel de climatológico mundial tampoco no van a querer dar falsa expectativa a dar un pronóstico a tan largo plazo, que puede ocurrir cualquier cambio geológico, un pequeño aumento de la temperatura a nivel del Océano Pacífico aumenta todo lo que es el clima a nivel mundial. Que explote un volcán ya cambia todo a ese nivel. Entonces la proyección es una incertidumbre, pero es por eso que se hacen los mismos Naciones Unidas hizo un llamado a todos los gobernantes de distintos países en que el factor clima ya se tiene que empezar a adaptar en nuestra vida cotidiana. Es decir, si yo voy a fabricar algo, si voy a crear algo, voy a hacer una construcción, tengo que poner el factor clima, porque antes no estaba. Claro. Si antes, por ejemplo, se construía un puente, pero hoy tienes que poner el factor climatológico en el puente. ¿Y eso debido a qué? Ya, si va a ocurrir, si está en un puente donde pasaba un estero, tienes que tener en cuenta que antes ese estero era un río. Y quizás quizás cuánto volumen de agua pasaba por ese sector. Por lo tanto, el factor climático ahora ya se tiene que empezar a adaptar, y se está adaptando. Tanto en construcciones, en la parte civil, en la parte de urbanización, sobre todo la urbanización. Y ahí hay un tema muy importante destacar, el tema de la forestación. Mientras más árboles, que hoy lo que más necesitamos son árboles, más sombra, necesitamos más aire puro, y lo único que tenemos que filtre eso son los árboles. Y si nos ponemos a cortar árboles, a talar sin tener la medida de precaución, o bien por normalización o porque vamos a colocar una calle nueva, el daño es irreparable. Y hay naciones en otros países que he leído y están en los mismos archivos, se puede buscar en internet, que ya los daños, sobre todo en China, es irreparable, es irreversible. Desde crear cosas artificiales, ocupando energía, que ahora lo que más hay que ahorrar energía, claro, ocupando energía, recursos que ya prácticamente no hay, para poder subsidiar algo que antes era natural. Entonces ya está llegando a una línea de que es una parábola invertida, de que pensamos que nosotros vamos bien, y cada vez es peor. Es por eso que nosotros tenemos que tener un poco de conciencia en lo que es la parte ambientalista, lo que es el cuidado del uso del recurso hídrico, que es lo que más escaso en el futuro va a ser, sobre todo para lo que nos sirve a todos los humanos. Exacto. Bueno, Jaime, ha sido un gusto y un placer de haberlo tenido acá en los estudios de Radio Fantasía y Fantasía TV, en este programa que es La Memoria del Agua. Quiero que se despida con algún llamado, porque yo creo que el llamado de atención a todos nos va a servir. Y que ha invitado cordialmente para otra oportunidad donde podamos playar más sobre este tema climático y el agua, por supuesto. Claro, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, muchas gracias, y creo que siempre la lección es siempre para las futuras generaciones. Es decir, los niños que vieron hoy cómo llovió o cómo se llevan los ríos llenos de recursos hídricos, sobre todo la laguna, esa generación que hoy está viendo esto, vea que antes, cuando nosotros éramos niños, era así, era normal, pero para ellos solamente lo vieron una sola vez. Y quizás, ojalá, lo puedan ver nuevamente en 5 o 6 años, pero no depende de ellos, depende de nosotros que hagamos.
lo que hagamos nosotros hoy como estación meteorológica, un aporte a la ciudadanía, y también los mismos cuidados. Mientras más cuidemos el recurso hídrico, mejor para nuestro futuro y las futuras generaciones que vengan, que van a poder apreciar lo que es lo hermoso que es Paine, y que siempre lo ha sido. Ese es mi mensaje. Ese es su llamado. Muchas Sí. gracias. Bueno, estamos terminando este podcast de La Memoria del Agua. Ya viene otro programa más para ustedes. Muchas gracias por la audiencia y sigan acá en esta conversación sobre la memoria del agua.